tratando de no comprometer la calidad de la pantalla. Y ya empezaremos. Vale, entonces la agenda de hoy es relativamente corta y simple. Primero quisiera presentarles a Canonical para quienes no la conozcan, no sepan qué es Canonical. Después hablaremos de esa filosofía detrás de la micronube, hablaremos un poco de esa arquitectura de alto nivel que define una micronube. Después hablaremos de MAS y LXD como esos componentes principales de esa micronube o esa arquitectura de micronube que proponemos. Entonces me gustaría empezar presentándoles a Canonical. Probablemente no muchos de ustedes sepan qué es Canonical. Canonical puede ser principalmente reconocido por ser la compañía que está detrás de Ubuntu. Ubuntu creo que sí es mucho más conocido que Canonical, es probablemente el sistema operativo, es el sistema operativo más utilizado en la nube pública y es un sistema operativo muy popular en muchos niveles, desde equipos de cómputo embedidos hasta usuarios desktop, servidores, hasta, como lo dije, la nube pública. Entonces está este concepto erróneo de que somos Ubuntu. No, realmente somos Canonical y somos la compañía detrás de Ubuntu. Hemos dedicado esfuerzos significativos detrás de Ubuntu, es libre de usar, como equipo tratamos de entusiasmar a la gente que lo use y tenemos un ejército de ingenieros poniendo un gran esfuerzo en Ubuntu en solucionar bugs, preparar parches, actualizaciones de seguridad y todo ello. Canonical es una compañía fundada en 2004 en Sudáfrica por Mark Shuttleworth. Tenemos nuestro centro de operaciones en Londres y el 80% de nuestros más de 800 empleados somos remotos. Estamos distribuidos en 47 países y sin importar los pines que vemos en el mapa, que son los centros de operaciones principales de Canonical, nuestro equipo, por ejemplo, el equipo de ingeniería de software en campo, tiene ingenieros en todas partes. Tenemos ingenieros en lo que llamamos la zona de las Américas, en la zona de Europa, Medio Oriente y África, y en la zona de Asia y el Pacífico. Al igual que el equipo de ingenieros en campo, lo mismo aplica para el equipo de soporte. Somos una compañía que tiene este sistema que persigue el sol y puede ofrecer ese servicio persiguiendo el sol. Entonces, en general, todos utilizamos casi que Ubuntu todos los días, nos demos cuenta o no. Cada que utilizamos un servicio de streaming, cada que utilizamos un servicio de carros compartidos, es muy probable que estemos utilizando Ubuntu, desde dispositivos embebidos hasta la nube pública. Pero Canonical ofrece una gran variedad de servicios más allá de Ubuntu, desde OpenStack, Kubernetes, Kafka, kubeflow, soluciones alrededor de inteligencia artificial y machine learning, donde también son un tipo de en general, todos los espacios que tocamos desde Canonical. Ubuntu es ese framework, ese bloque constructivo que utilizamos para todas nuestras plataformas, y eso es gracias a que es un software universal. Los mismos bits que corremos en la nube pública son los que corren en las nubes privadas on-prem, y gracias a todo este framework que tenemos, nosotros podemos manejar incluso OpenStack, Kubernetes para un grupo de clientes. Ya entrando en un tema más cercano a la presentación de hoy, por ejemplo, también Canonical es la fuerza principal detrás de LXD como producto. Y LXD es un componente que vamos a mirar a lo largo de esta presentación. Entonces, la micronube. Como les dije, la micronube se puede decir que es una plataforma o un sistema que se acerca o lo que trata es de poner cargas de trabajo o disponibilizar cargas de trabajo más cerca de donde se necesitan, tirando al eje. Y lo que nos permite es reducir ese footprint, esa huella de recursos computacionales que necesitamos para obtener la escalabilidad, flexibilidad y esas características esenciales que una nube nos ofrece en ambientes LXD. Más, ese es el primer bloque constructivo, el cual nos permite tomar un conjunto de servidores bare metal, de cajas bare metal, automatizar el aprovisionamiento y la forma en cómo configuramos y desplegamos sobre estos servidores, para así
Sobre esta infraestructura permitimos desplegar un clúster de LXD, que ya es quien nos permitirá generar o sostener esas cargas de trabajo de contenedores y máquinas virtuales. También a la micronube se le puede hacer muchas integraciones. Tal vez la integración más interesante es el almacenamiento distribuido, que nos permite fácilmente LXD integrarnos con Ceph para tener un almacenamiento seguro, escalable y estable, que nos permite tener un almacenamiento distribuido en múltiples nodos y ofrecernos esa capacidad de tener alta disponibilidad y ser tolerantes a fallas en cuanto al almacenamiento compete. Entonces, a lo largo de esta presentación, haremos una presentación y a la vez un poco de demo. Esta es la arquitectura que vamos a ver. Utilizamos más para aprovisionar 3 nodos que componen la micronube que vamos a ver. Dentro de esos 3 nodos vamos a ver un clúster de 3 nodos de LXD, valga la redundancia, y debajo de ellos tenemos a Ceph ofreciendo ese almacenamiento distribuido entre los 3 nodos, que nos va a permitir tener esa alta disponibilidad de almacenamiento en el clúster, en la micronube. Entonces, el primer componente a revisar es MAS. Como les dije, MAS es un servicio muy amplio que nos permite tomar el control centralmente de servidores bare metal, crear cualquier data center sobre cualquier infraestructura y permitirnos coger un grupo de servidores y sobre ellos crear una infraestructura que ofrezca la flexibilidad y escalabilidad de una nube. MAS nos permite aprovisionar cualquier sistema operativo sobre cualquier servidor. Entonces, ¿cómo es el proceso de tener MAS? Tenemos MAS y tenemos por otra parte nuestra infraestructura. Nuestra infraestructura siempre empieza por un servidor, una caja sin nada. La conectamos a nuestra red, le hacemos nuestras configuraciones básicas en la BIOS, pero hasta ahí. Ya de ahí, tradicionalmente, lo que hacemos es ir a hacer un aprovisionamiento de una máquina por máquina o utilizamos otras herramientas que nos permiten limitadamente aprovisionar estas máquinas. Lo que hace MAS es que nos permite coger cualquiera de estas máquinas nuevas. Una vez están conectadas, las podemos comisionar. Cuando están comisionadas, pasamos a nuestro siguiente estado, que es tener la máquina lista. Cuando está lista, significa que la máquina está dispuesta o está disponible para ser aprovisionada con lo que queramos, el sistema operativo que queramos poner, incluso hacer un aprovisionamiento de siguiente nivel, como utilizando Cloud Init, entre otros. Podemos alocar estos recursos, separarlos, reservarlos, finalmente desplegar y, por último, liberarlos. Entonces, desde MAS controlamos el ciclo de vida de estas máquinas nuevas, de estas cargas nuevas que añadimos a nuestra infraestructura. Para esta presentación, lo que les mostraré, todo está sucediendo sobre una de estas Orange Boxes, que al final son 10 NUCs de Intel, donde, si me lo permiten, saltaré ya acá la interfaz de MAS. Desde MAS controlamos todo lo que sucede en ellas, desde el momento en que ya están comisionadas hasta el punto donde podemos interactuar con cada una de las máquinas. Como vemos, MAS agrupa algunos de los datos de cada uno de estos nodos, de estas máquinas, nos permite generar configuraciones, por ejemplo, crear puentes. En el apartado de almacenamiento podemos crear grupos de volúmenes. De ser el caso, podemos crear sistemas de RAID, podemos configurar de caché, entre muchas otras cosas. Finalmente, una de estas máquinas es sujeta a ser desplegada. Entonces, desde aquí podemos indicarle qué sistema operativo queremos. Para este demo, pues tengo 2, Ubuntu y CentOS. Podemos tener múltiples versiones de un sistema operativo e incluso podemos indicarle qué kernel queremos de Linux que vaya. En este caso tengo pues el kernel normal, el kernel de baja latencia de Ubuntu, que es parte de uno de los productos beta que empieza a cobrar relevancia cuando tenemos aplicaciones en el eje. Es tan simple como indicarle a MAS que queremos empezar un despliegue para que tome la máquina que está lista y arranque a aprovisionarla, instalar el sistema operativo, pasar unas llaves SSH preconfiguradas, etc. MAS es una herramienta muy versátil. A lo largo de esta presentación iremos viendo otras de las herramientas que tenemos dentro de MAS. Por ejemplo, una de ellas es que podemos tener controladores de KVM para gestionar máquinas virtuales dentro de los nodos que tenemos. Después veremos que también incluso desde aquí podemos controlar máquinas virtuales dentro de nuestro clúster de LXD,
que es el core de nuestra micronube. Entonces, volviendo a la presentación, LXD, por otra parte, contenedores de sistema y máquinas virtuales, y todo a través de una terminal de comandos, una interfaz de comandos o una REST API que podemos manejar de forma local o remota, y nos permite generar este flujo de trabajo basado en imágenes que soporta pues varias características que para quienes de pronto están más familiarizados con el mundo de OpenStack van a ver que esas características esenciales, muchas de las características esenciales no las puede ofrecer LXD. Entonces, no está de mal recordar pues, que hay una diferencia entre lo que son los contenedores y las máquinas virtuales. Los contenedores son estos que comparten ese kernel con el sistema operativo host, que nos permiten tener más instancias en comparación a las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales van ligadas a un hipervisor. Sin embargo, como les comenté, LXD nos permite gestionar los dos, gestionar máquinas virtuales y gestionar contenedores del sistema. Para los contenedores de aplicaciones, veremos más adelante que aunque directamente LXD no nos permite gestionarlos, un caso de uso que veremos al final de esta presentación nos puede ayudar con eso. Entonces, LXD tiene, y tratando de hacer un símil con OpenStack, tiene unos bloques constructivos, unos componentes base que nos permiten hablar de una micronube. El primero es el componente de cómputo. El componente de cómputo nos permite gestionar contenedores de sistema, máquinas virtuales, ya otras cosas más avanzadas que son muy interesantes, como crear snapshots de estas instancias, hacer migración en vivo de estas instancias de cómputo, e incluso herramientas como PCB Pass-Through para, si por alguna razón nuestros nodos tienen GPU y dentro de nuestras aplicaciones requerimos el uso de GPU, pues podemos hacer uso del PCB Pass-Through para, por ejemplo, este caso de uso, hacer que una instancia vea la disponibilidad de esa GPU dentro de su virtualización, por así decirlo, independiente de la tecnología, sea un contenedor del sistema, sea una máquina virtual. Redes nos permite gestionar redes gestionadas directamente por LXD, integrarse con redes externas, redes ya creadas. Por ejemplo, me gustaría mostrarles que LXD nos permite tener múltiples redes, entre ellas redes que se gestionan directamente desde LXD, como puentes autogestionados o puentes que gestionamos externamente desde los hosts directamente. Estos puentes, por ejemplo, pudieron configurar en el momento de despliegue directamente desde más, donde cuando les muestran el apartado de redes, pues yo creo un puente, este puente lo detecta LXD y es un puente que es disponible dentro, pero podemos tener integraciones con SDNs como OVN. Open nos va a permitir ya liberar una cantidad de capacidades superiores a nivel de red, tener redes lógicas mucho más complejas, ir más allá con la gestión de redes. Eso es una de las grandes integraciones que tiene el LXD, nos permite entender redes de nuestra micronode. En el apartado de almacenamiento, lo mismo. Tenemos opciones de almacenamiento local, tenemos opciones de utilizar backends externos como Ceph para hacer almacenamiento distribuido. Tenemos opciones de hacer almacenamiento replicado o utilizar características de Ceph como el Erasure Coded, entre otros. Podemos gestionar esos volúmenes, esos snapshots. La integración con Ceph nos permite también hacer uso del RADOS para el almacenamiento por objetos o con CFFs para el almacenamiento compartido o el sistema de almacenamiento compartido. Finalmente, el último bloque constructivo es la parte de identidad. LXD nos permite gestionar la identidad y basar sistemas en múltiples usuarios, separar un clúster por proyectos por usuario, por ejemplo, nos permite hacer esta gestión de proyectos, asignar cuotas para estos proyectos, asignar recursos, permisos para estos proyectos, lo cual nos permite en un día 2 de operación, ya a nivel de operación, ser más flexibles con cómo utilizamos y cómo gestionamos el control de acceso a los recursos y de compartirlos de una micro.
Finalmente, otra integración importante que nos permite el XD es la integración con Candid, que nos permite ya hacer uso de sistemas de autenticación más avanzados, como LDAP, como directorios activos, entre otros. Entonces, como lo vieron, el XD es una herramienta muy flexible, ofrece características esenciales cuando se habla de nube, pero lo puede hacer con una menor huella, y por eso nos acercamos a esa característica micro, esa capacidad de ir a una infraestructura menos compleja, más liviana, más incluso portable que otros. Y vemos la facilidad para utilizarlo. Por ejemplo, aquí hay una lista de comandos sencillos de cómo fácil a través del CLI podríamos lanzar una instancia, ya sea un contenedor o una máquina virtual, a través del CLI de OpenStack. Por ejemplo, con facilidad podemos crear un contenedor indicándole que, indicarle qué perfil. Disculpe, ya reviso. Aquí estoy. Son de perfiles, puedo decirle que quiero que este contenedor tenga una conexión externa y el almacenamiento que utiliza CF. Este es un perfil previamente creé. Entonces fácilmente tenemos un contenedor, y de forma muy similar, si no queremos un contenedor, si no queremos una máquina virtual, pues lo único que tenemos que indicarles con este flag que queremos tener una máquina virtual. Y así de fácil podemos interactuar con el clúster del XD a través de nuestra interfaz de comandos. También, como les prometí, más nos permite desde su interfaz interactuar con esas capacidades de gestionar máquinas virtuales. Aquí ven, más es consciente de la existencia de un clúster de LXD, tiene listados sus nodos, sus capacidades, nos permite incluso generar esas capacidades de overcommitment, de sobrecompromiso de los recursos. Y desde acá, así como lo hicimos desde la terminal, podemos crear máquinas virtuales con las características de nuestro interés, añadir qué tipo de almacenamientos queremos. Por ejemplo, si queremos, como les comentaba, Ceph, si queremos montar un sistema de CFFs, o si deseamos utilizar simplemente el sistema de almacenamiento local que nos ofrece cada nodo. Ok, vale. La imagen se está trayendo y así está. Bueno, adicionalmente al CLI encontramos ciertas interfaces de usuario soportadas por la comunidad. Esta me parece muy interesante. Por ejemplo, el XD Mosaic nos permite interactuar con esas características, esas capacidades de LXD desde una interfaz gráfica web, donde podemos ver los recursos que se están consumiendo, podemos gestionar toda esa parte de perfiles que les comentaba. ¿Vale? La gestión de proyectos, almacenamiento, redes, entre otros. Entonces, ¿cómo se empieza a ver esta solución ya cuando lo miramos hacia un nivel productivo? Si empezamos a unir piezas, podemos tener un conjunto de aplicaciones, desde Canonical gestionamos todas, para construir lo que sería una microcloud build, que es ese producto alrededor de una micro. Entonces, la capa de abajo es más, encima tenemos un Ubuntu server, Ubuntu es libre de usar, pero también tiene esta capacidad a nivel empresarial, donde se brinda otro tipo de soporte, otro tipo de características. Encima tenemos el cluster de LXD, el workload que queremos montar, y hay una herramienta muy importante dentro de este ecosistema de aplicaciones que es Yuyu, que nos va a permitir tomar el control desde el MAS como nube, desde el clúster de LXD como nube, desde una nube desde un Kubernetes como nube, y desplegar de forma sistemática aplicaciones y
y facilitarnos mucho la vida. No ahondaré mucho en lo que es Yuyu. Al final les compartiré un enlace por si se interesan más en esta aplicación, que es una herramienta muy importante que también nos gusta llevar a estos despliegues de micronube por lo poderosa que es. Entonces, ya para cerrar, les propongo un caso de uso. Como les comentaba al principio, LXD es un sistema que nos permite gestionar aplicaciones, contenedores de sistema distintos a los contenedores de aplicaciones, pero si por alguna razón dentro de nuestra infraestructura requiriésemos gestionar contenedores de aplicación, pues una propuesta es, sobre este clúster ya creado, creemos un clúster de MicroK8s. Es esta versión de Kubernetes, esta versión de K8s, que ofrece Canonical, que es muy liviana, muy portable hacia el eje, y lo que nos permite es gestionar estos contenedores de aplicación sobre infraestructuras, desde infraestructuras muy pequeñas hasta infraestructuras muy grandes. ¿Cómo lo haríamos? El mismo proceso. Tenemos un grupo un catálogo de servidores bare metal, configuramos su almacenamiento, su storage, sus redes, desplegamos sistemas operativos, todo esto con más, desplegamos un clúster de LXD. Esto lo podemos automatizar a través de scripts de Cloud Init, por ejemplo, directamente desde más. Desplegamos instancias de LXD, creamos un proyecto, por ejemplo, alrededor de MicroK8s, instalamos MicroK8s y clusterizamos MicroK8s. Como vieron, yo aquí en este tema ya tengo un proyecto llamado MicroK8s, al cual puedo ir ya tengo unas instancias de MicroK8s corriendo, ya generé un clúster internamente. MicroK8s se encarga de toda la clusterización, crear esos CNI de Calico, conectarlos como se deben conectar. Es un sistema muy fácil de usar. MicroK8s es una herramienta muy poderosa para finalmente tener un MicroK8s, un clúster de K8s completo con la capacidad de operar, orquestar estos contenedores de aplicación. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tengo un MicroK8s corriendo con ciertas aplicaciones. Por ejemplo, entre más y MicroK8s reservé unas IPs en esta subred. Yo ya reservé un rango de IPs para el balanceador de cargas de MicroK8s, lo cual ya me permite exponer ciertas aplicaciones que deseo exponer dentro de esa red, por así decirlo, externa al clúster, como por ejemplo Portainer para hacer gestión de ese clúster de K8s, o Grafana para aplicaciones de observabilidad, entre otros. Ya para cerrar, pues lo que queríamos mostrarles es lo poderoso que puede ser alrededor de un stack de herramientas que Canonical cuidamos, desarrollamos y tratamos de mejorar constantemente. Se pueden crear herramientas, plataformas como micronubes, las cuales pueden ser muy livianas, pueden desplegarse sobre infraestructuras no muy complejas, no muy costosas, y operarse a un menor costo que herramientas como un OpenStack, por ejemplo. Obviamente OpenStack es una herramienta muy poderosa, pero a veces no se ajusta a las necesidades de todo el mundo. Y a veces hay personas, hay clientes, compañías que utilizan un OpenStack completo, pero no utilizan todas las características de él. Y con un clúster de LXD bien gestionado, con las integraciones adecuadas, podrían obtener los mismos resultados que lo que hacen con su OpenStack. Finalmente, les agradezco pues por el tiempo. Me gustaría como dejar un espacito para preguntas. En el chat de esta videollamada me gustaría también dejarles unos cuantos enlaces de interés, un video en español que puede ser más completo sobre este mismo tema, cómo operarlo. Les dejo un enlace a la documentación de más, les dejo un enlace a la documentación de LXD. Esta herramienta es de mucho interés, Yuyu, alrededor de cómo desde una sola herramienta podemos controlar cualquier nube. Y por último, un enlace a MicroK8s.
Me gustaría entonces, como les dije, darles espacio para preguntas y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación. No sé si la audiencia en ese momento tiene preguntas. Si no hay preguntas, yo tengo una pregunta para Juan Pablo. Digamos, ¿cuáles son de los retos más complicados de realizar cuando se empieza a trabajar en despliegues de micronube? Vale, pues digamos que tal vez uno de los primeros retos es el dimensionamiento alrededor de hasta dónde se desea llevar una micronube. A veces se van a encontrar limitantes en la capacidad de cómputo que se tiene disponible en esas aplicaciones cercanas al eje. Diría que ese es uno de los grandes retos a un nivel ya como de despliegue o de instalación, gracias a las herramientas que al menos en Canonical se han desarrollado, pues se ha estandarizado mucho ese proceso de desplegar una micronode, por lo cual cada vez somos más consistentes y obtenemos productos funcionales muy rápido y sin muchas complicaciones. Pero sí a veces del lado del diseño es desde ese dimensionamiento, hasta dónde van las capacidades de la micronube y cuáles son las cargas de trabajo de que esta micronube va a llevar. Hola Juan, yo tengo una preguntita por acá. ¿Qué pasa si el hardware que va a soportar toda esta micronube es un hardware que, digamos, ya tiene unos años? Por ejemplo, procesadores tipo i5 o que no tienes como o que no están diseñados para soportarse como servidores orientados a una nube, sino que son más bien unos servidores bare metal que, ¿cómo decirte? Como si estuviéramos armando una nube entre computadores, por así decirlo. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa con el desempeño de más o con la creación de contenedores? Vale, pues empezaría por recordar que esta nube fue desplegada sobre NUCs de Intel, no son, digamos, servidores orientados a nube. Si queremos podemos revisar fácilmente las características de este hardware sobre el cual desplegamos. Sin embargo, ya a nivel de productivo, a nivel de una visión productiva de lo que se quiere hacer con una micronube, por ejemplo, uno de los procesos que tomamos en Canonical es revisar la certificación del hardware. Tenemos un equipo de certificaciones el cual nos va a validar que un hardware es capaz de soportar hasta cierta versión, por ejemplo, de Ubuntu. Ahí podemos revisar qué hardware está certificado y hasta qué versión de Ubuntu se recomienda en productivo para este hardware. Es un reto, pero también hemos hecho muchas pruebas en hardware que empieza a ser un poco ya más viejo y hemos obtenido resultados muy interesantes donde es posible desplegar infraestructuras desde micronubes e incluso en ciertos servidores viejos hemos desplegado nubes completas de OpenStack basados en pues, estas capacidades dadas las certificaciones que Ubuntu les da. En ese dimensionamiento que mencionas, ¿cuántos nodos se sugiere para poder soportar una nube por más? Pues en esta micronube, por ejemplo, veo que tienes más de 5 servidores, ¿no? Alcancé ahí a ver en la interfaz. Pero ¿cuál es el mínimo que se podría soportar? Sí, no, si realmente esta micronube solo tiene 3 nodos, del nodo 1 al nodo. Este es un ejemplo y estas son las máquinas virtuales que estamos utilizando para esta interfaz y la otra es un controlador de Yuyu. Realmente cuando se habla de alta disponibilidad, este sería el más mínimo. Sin embargo, nuestra recomendación siempre a un nivel más productivo sería subir a los 6 nodos, 9 nodos, dependiendo de lo que se quiera poner esas cargas de trabajo. El mínimo viable son los 3 nodos para generar un clúster. Entiendo. Y la heterogeneidad, digamos, entre el hardware, me refiero a que, pues independientemente de si todos tienen Ubuntu, digamos si uno de los hardware tiene un i7, otro tiene un i5, otro es ARM, ¿eso también lo soporta más o eso afecta directamente en el desempeño de la micronode? También lo soporta más, por ejemplo, nos ofrece una característica muy interesante que es el uso de tags, que nos permite diferenciar y agrupar el hardware que tenemos las máquinas.
Entonces, ese ejemplo que das de distintas capacidades de cómputo, pues digamos, a la hora de hacer una ubicación de recursos, un placement de servicios, pues nosotros tenemos en cuenta, o se debería tener en cuenta, el usuario debería tener en cuenta hacia qué máquinas deberían ir ciertos servicios basados en las capacidades de cada una de las máquinas. Cuando yo despliego un contenedor, por dar un ejemplo, yo le puedo indicar cuál es el target de, de la micronube que quiero usar. Entonces, si yo quiero que el contenedor 2 vaya al nodo 2, se lo puedo indicar. Y eso lo puedo hacer yo basado en una decisión de operación de las capacidades de mi nube y esa capacidad heterogénea del hardware. También lo mismo aplica cuando tenemos, por ejemplo, uno de los nodos tiene una GPU que se utiliza para cierto tipo de aplicaciones. Lo mismo podemos hacer. Podemos marcar estas a través de tags e indicarle a través de esos tags dónde queremos alocar esos recursos basados en las necesidades. Te entiendo. Y más soporta o reconoce las capacidades de aceleración de hardware. Digamos, si alguno de mis nodos tiene capacidades de PDK, SRIOV o demás, ¿lo identifico con tags o el mismo más es capaz de reconocerme de qué hay tarjetas SRIOV o de qué hay capacidades de PDK dentro del nodo? Más en la etapa de comisionamiento te va a hacer un inventario del hardware, ¿cierto? Pero ya el uso de este hardware lo vamos a utilizar a través de constraints. Cuando vamos a hacer un despliegue, a través de los constraints podemos limitar ese despliegue de una máquina a un tag específico o a unas características de inventario específicas. Por ejemplo, que esto que voy a desplegar, esta máquina que voy a provisionar, debería ir a una máquina que tenga mínimo 6 GB de RAM. Es algo que le puedes pasar a través de los constraints a más. Ok, vale. Gracias, Juan.